Una de las prácticas comerciales que más ha sido impactada en los últimos tiempos ha sido el servicio a domicilio, que en algunos países es conocido como el delivery. ¿Sabemos qué es lo que ha pasado? ¿Sabemos qué es lo que debemos tener en cuenta? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. En aquel programa que hicimos en el que tratamos de explicarle a la audiencia cuál era el proceso de marketing, insistíamos en un elemento absolutamente clave que es el diferenciador simbólico. Decíamos en aquella ocasión que el marketing que arranca en el consumidor y termina en el consumidor requiere precisar ese espacio perceptual que hay entre lo que el consumidor quiere y lo que se le está ofreciendo. Ese diferencial, una vez definido, deberá comunicársele al mercado para informarle que la empresa le tiene esa oferta que el mercado está demandando, y después la empresa tiene que asegurar que eso que prometió se le entregue al consumidor final. En este proceso es absolutamente vital encontrar el diferencial simbólico. Y cuando decíamos diferencial simbólico, insistíamos en que el diferencial no necesariamente tiene que ser real, sino tiene que ser perceptual. Es decir, que el consumidor sienta que le están entregando algo diferente. En medio de este diferencial, en los últimos años, en varios países de América Latina, ese diferencial fue el servicio a domicilio. Empresas que le aseguraban al consumidor final que le entregaban lo que el consumidor estaba demandando, en algunas ocasiones sin costo adicional, en otras con costo incluido, pero siempre el delivery, el servicio a domicilio, empezó a transformarse en ese atributo diferenciador, en ese atributo determinante que hacía que una persona, un potencial comprador o un potencial cliente, tomara la decisión de adquirir lo que requería ante un oferente o ante otro. De tal manera que uno llamaba a un teléfono de una empresa en la que había decidido comprar algo y le preguntaba a uno al dependiente: ¿ustedes tienen servicio a domicilio? No, no tenemos. Ah, entonces no le puedo comprar. Esas empresas siempre estuvieron apoyadas en la idea de mantener el contacto permanente, la interacción social que se da en los encuentros, donde se podrían generar experiencias positivas, donde el encuentro entre comprador y vendedor fuera siempre placentero. De tal manera que no veían trascendente entregar productos a domicilio, porque se focalizaban en atender personalmente a cada uno de los visitantes al negocio. De hecho, muchas de esas organizaciones jamás tuvieron sedes alternas, o si las tenían,
era para acercarse al consumidor final, pero nunca para entregarle al consumidor final. Sin embargo, los tiempos fueron cambiando y particularmente el efecto de la pandemia en la que ha vivido el mundo en los últimos tiempos hizo que estas prácticas comerciales cambiaran de manera radical y dejaran de ser un atributo determinante para la preferencia del consumidor para transformarse en un atributo defensivo. Dicho en otras palabras, quien no tenga servicio a domicilio, simplemente no le serán adquiridos los productos. Porque, como todos lo sabemos, en este confinamiento que tuvo el mundo, los seres humanos vieron sensiblemente reducidas y hasta eliminadas las interacciones sociales humanas, pero eso no implicaba dejar de demandar productos. Y entonces el servicio de domicilio, para quienes lo tenían, fue absolutamente determinante. Para quienes no lo tenían, tuvieron que improvisar con muchos errores. Sobre todo porque había empresas que no tenían servicio a domicilio, pero tampoco eran proveedores de todos los productos que el consumidor demandaba. Entonces esa operación logística fue mucho más complicada. Y en consecuencia, muchísimas deficiencias, muchísimos inconformismos. Las empresas que ya tenían el servicio a domicilio simplemente lo hicieron más eficiente, lo volvieron más ágil, más dinámico y fueron adquiriendo una buena parte del mercado, mientras que aquellas que no lo tenían se vieron sensiblemente afectadas porque las ventas se vinieron abajo. Incluso ha sido tal la demanda de los servicios a domicilio que se crearon empresas exclusivamente para servir de puente entre el consumidor y el oferente. Empresas de servicio a domicilio cuyo trabajo simplemente es recibir una llamada del consumidor para que vaya a una empresa y adquiera los productos y se los lleve al consumidor final. O por el contrario, recibir una llamada de la empresa que les pedían que le entregaran al consumidor. Porque el consumidor encerrado, confinado, no lo podía hacer. Ahora, esta presencia del servicio a domicilio como un imperativo del marketing de hoy, como una actividad obligatoria, se tuvo que dar y se tuvo que implementar de manera rápida y los cambios han sido bien drásticos. Hay un elemento que quiero precisar que sufrió una fuerte modificación, que es la confianza. ¿En qué sentido? En primer lugar, el consumidor no confiaba en la empresa, ni confiaba del todo que le iban a entregar los productos en el momento en que se lo prometían, y menos aún confiaba en los servicios de protección a los datos financieros que circulan a través de las tarjetas débito o crédito que los consumidores usaban. Ese temor, esa desconfianza, por más promesas de encriptarse los datos que las empresas hacían, habiendo mejorado la seguridad, no convencían a los consumidores. Y esta pandemia hizo que esa confianza se disparara. Tenemos que confiar, a riesgo de no aprovisionarnos de lo que demandábamos en las familias. Pero por otro lado, la empresa también tuvo que mejorar la confianza. Resulta que en tiempos pasados, si usted no había pagado antes, no le dejaban el producto, aunque estuvieran en la puerta de su casa.
Hoy eso cambió. De hecho, en Colombia existe un aparato que es conocido como el datáfono, donde se ponen los datos de las tarjetas de crédito y muchas veces la conexión telefónica no es buena y entonces la tarjeta de crédito no opera. Antes quien iba a entregar el producto se lo llevaba porque no había funcionado el datáfono. Hoy no, hoy se lo dejan a uno y uno después hace una transferencia. Es decir, las circunstancias del entorno hicieron que esa confianza se elevara de manera sustancial. Y entonces la dinámica de la interacción y las relaciones entre consumidor y comprador fue impresionantemente positiva para ambos. De hecho, hoy hay mucha gente que prefiere comprar a domicilio. Ese temor del manejo de los dineros, entonces ya se volvió, como se dice popularmente, dinero plástico y entonces no había ningún inconveniente. Conozco familias que jamás hacían compras a domicilio, en la pandemia las hicieron y hoy las siguen haciendo, como un nuevo hábito. Al respecto estamos haciendo varias investigaciones para darles posteriormente más datos precisos de qué es lo que ha pasado. Pero por ahora, solo quiero decirles que el servicio a domicilio dejó de ser una opción estratégica para una empresa para volverse un imperativo estratégico. Quien no tenga un eficiente, ágil, oportuno servicio a domicilio va a estar saliendo del mercado, incluso hasta desaparecer. Muy bien. Si el servicio a domicilio se transformó en una práctica comercial que hay que utilizar, ¿cómo deberá hacerse? Lo primero que hay que establecer es cuál es la tecnología de comunicación que la empresa pone al servicio del consumidor. Por ejemplo, lo hará por una app, lo hará por correo electrónico, en su propia página, por un espacio de contacto o por teléfono. ¿Cómo se va a hacer? En todos los casos, las organizaciones necesitan tener personal disponible para que atiendan estas demandas. Porque conozco casos en los que la empresa estructura un servicio a domicilio, pero quienes reciben la información no la transmiten adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la tecnología de comunicación que se va a usar? 2. ¿Cuáles van a ser los tiempos de entrega? En esto hay que tener mucho cuidado, porque en la mente del consumidor hay algo que conocemos como tiempo psicológico. No hay nada más largo percibido por los consumidores que el tiempo de espera para ser atendido, el tiempo de espera para uno recibir un domicilio. Si la empresa promete 30 minutos, tienen que ser 30 minutos. No hay excusa alguna. Para el consumidor, la excusa no existe. Y en consecuencia, la empresa debe tener alternativas de indemnización si esos tiempos que promete no se cumplen. Nosotros hemos hecho investigaciones sobre el tiempo psicológico y un minuto puede parecer a la gente 9, 10 minutos. Si usted le dice a la gente en 45 minutos está su almuerzo en la casa, tiene que hacerlo. No hay disculpas que el domiciliario, que el tráfico, nada. El consumidor no entiende de esas cosas. El tercer elemento es quiénes van a hacer el servicio a domicilio. ¿Lo va a hacer personal de la empresa?
al que tendrá que capacitar, formar, hacer de esa persona alguien que tenga una conducta prosocial más activa para que tenga encuentros agradables con la persona a la que le va a entregar el delivery, el servicio a domicilio. O por el contrario, usted prefiere contratar terceros que se encargan de esa labor. Eso lo tiene usted que decidir para estructurar un servicio a domicilio. Cuarto, ¿qué alternativas usted va a tener para resolver las diferentes dificultades que se puedan presentar? Es decir, usted no puede pensar que eso va a ser perfecto. Y en ese sentido, debo enfatizar que es mucho mejor dejar de ganar a corto plazo para ganar a largo plazo. Recordemos que uno de los postulados del marketing es crear y conservar clientes. Y eso se logra cuando la organización prefiere no ganar hoy, pero asegurar una relación que cultive ese proceso y haga que los clientes se queden. Y quinto, ¿de qué manera usted va a cerciorarse de la reacción de los clientes? ¿Qué mecanismo usted va a obtener o va a utilizar para saber cuál ha sido la reacción de los clientes? ¿Qué tanto nivel de satisfacción logró? O, por el contrario, de insatisfacción. Debemos evitar, hasta donde nos sea posible, conformarnos con que ya le llegó. No hay nada más agradable para un consumidor. Al menos esa ha sido la evidencia de las investigaciones que hemos hecho, que una vez que a uno le han entregado un producto, le cuenten cómo se sintió con el producto. En síntesis, usted tiene que asegurar que aquello que le prometió le va a llegar al consumidor, porque recordemos que ahí se cierra el círculo, se cierra, comillas, el proceso de mercadeo para volver otra vez a iniciar otro. En este sentido, hay empresas de gran éxito y sobre todo hay empresas que le dicen al consumidor: mire, su producto ya salió de mi fábrica, se le entregó a tal operador, ese operador lo lleva hasta otro lado, casi que minuto a minuto uno puede hacer seguimiento electrónico de dónde va su producto. Y cuando llega y se lo entregan, le mandan un mensaje: ya se lo entregamos. Incluso aquellos que vivimos en conjuntos residenciales donde hay una portería de acceso, allí lo dejan y uno le informan que ya se lo dejaron. Es decir, hay que asegurar que eso suceda. No se puede hacer como algunos que en Colombia llamamos avivatos, que dicen ya lo entregamos y no lo han entregado. Conozco varios casos, que incluso he denunciado en algunas de mis columnas. Ese es un elemento que hay que asegurarse. El otro elemento que quiero que reflexionemos es el tema de, a través del mecanismo de comunicación, hay empresas que han decidido utilizar los famosos call centers. Esos call centers son organizaciones que tienen un sistema de comunicaciones, reciben la información de los consumidores, se las pasan a los clientes, a los empresarios, o a los ejecutivos de las empresas. ¿Realmente son eficientes? Algunos lo son. Conozco unos muy buenos, pero otros no lo son tanto. Qué peligro cuando no son eficientes. Sobre todo por una razón fundamental. Porque cuando la persona consumidora potencial llama a un número, esa persona no está hablando con un call center, está hablando con la empresa. Y si el call center no hace su trabajo adecuado,
la imagen que queda en entredicho no es el del call center, es el de la empresa con la que uno se relacionó. Por eso hay algunas empresas que decidieron no trabajar con call centers. Esto no quiere decir que ellos en sí mismos sean buenos o malos, no. Lo que quiero decir con esto es que si usted va a establecer una relación con el mercado a través de un tercero, asegúrese que lo hace bien, ya sea el tercero para recibir las demandas o un tercero para entregar. Lo que usted tiene que asegurarse es que este consumidor recibió lo que usted le prometió, en el momento en que se lo prometió y bajo las circunstancias que se lo prometió. Taxativamente hablando les digo, no hay excusa. El consumidor no entiende de razones y justificaciones que las empresas tienen. El consumidor paga por un producto y quiere recibirlo cuando usted le prometió que se lo va a entregar y no quiere escuchar excusas. En ese sentido, cuando usted logra hacer un servicio a domicilio eficiente, ágil, oportuno, el mercado se lo agradece. ¿Y cómo se lo agradece? Volviéndole a comprar. Aquel consumidor que se acercó a adquirir un producto, lo compró, lo consumió, se lo entregaron cuando le dijeron, va a repetir la compra. Cuando repite la compra, recuerde que se vuelve un cliente. Al volverse un cliente, la empresa asegura su supervivencia a largo plazo. El servicio a domicilio entonces no es algo menor. Dejemos de pensar como algunos empresarios que creen que eso es algo adicional. Hoy no lo es. Hoy es vital. Es tan trascendente hoy que no puedo no tenerlo. Tengo que tenerlo. Y de manera eficiente, de manera oportuna. Y ojalá gratis. Aunque ustedes y yo sabemos que las empresas no hacen las cosas gratis. Pero por lo menos se tiene que dejar la sensación de que es gratis. Y eso se puede resolver, hay muchas formas de hacerlo. Pero quiérase o no, el servicio a domicilio, que está presente hace muchos años en la humanidad y que nos ha llegado a algunos países de América Latina un poco tarde, por decirlo así, es absolutamente determinante. Ya no es un diferenciador, es un imperativo. Quien no lo tenga está destinado a no lograr alcanzar los objetivos organizacionales. Espero que con esta reflexión sigamos en esta labor que nos hemos impuesto hace ya 60 programas atrás, con la intención de seguir contribuyendo a la comprensión de las teorías y las realidades sociales y las prácticas comerciales y sociales que en nuestros contextos se presentan, y el servicio a domicilio es uno de ellos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa y espero verlos en próximas emisiones. Muchas gracias.